Se dice que América Latina es una región del mundo donde las elecciones no se ganan o se pierden, solo se explican. Y eso también sirve para hablar de México y su reciente elección. México es el país hispanoparlante con más habitantes en el mundo, 126 millones. Es también un país sumamente industrializado, al mismo tiempo que tiene mucha pobreza, y es industrializado por ser la puerta de acceso a Estados Unidos y también el país que recibe las remesas de sus inmigrantes legales e ilegales. Andrés Manuel López Obrador, más conocido por su acrónimo AMLO, por las primeras palabras, es Andrés Manuel López Obrador, la figura que ahora salió con circunstancias marcadas, fue un plebiscito sobre él. López Obrador y su movimiento Morena extendió su poder territorial en las gobernaciones. 20.000 cargos se elegían en México, participando millones de habitantes. Por cierto, con muchas dificultades. 89 políticos fueron asesinados en el curso de estas elecciones. 30 y tantos eran candidatos. Es el país sumido en la violencia del narcotráfico. Responsabilidad de los mexicanos, pero también de los estadounidenses. Si no hubiera sido, y si no es, por las demandas del mercado norteamericano, no existiría este problema en México. Allí se instalaron los carteles después de la derrota militar que sufrieron en Colombia. Allí están. De Estados Unidos vienen las armas también, porque como todo en la vida, la realidad no es solo blanco y negro, hay otros colores. Y así llegó AMLO, que había protestado sintiéndose estafado en las elecciones que había perdido. Ahora, él salió contento. Sin embargo, la elección para su oposición fue buena. ¿Por qué fue buena? Porque se le redujo la mayoría en el Congreso. Aumentó a nivel de estados, aunque perdió Ciudad de México, su feudo habitual. Sin embargo, no obtuvo los 2/3 que le hubiera permitido ahora, y así planteado por él, reformas profundas a la justicia y probablemente su propia reelección. Sin embargo, él ha estado sosteniendo políticas que han fracasado una y otra vez en todas partes del mundo, y al igual dentro de la mentalidad latinoamericana se piensa que ahora sí van a dar resultados. En ese sentido, considerando los resultados de la pandemia, la situación económica de México y otros, es un buen resultado. La gente votó a pesar de todas las fallas económicas, políticas y sanitarias por Manuel López Obrador. Existe la tranquilidad que no va a poder hacer los cambios constitucionales que pretendía hacerlo. Y existe la tranquilidad que da un sistema electoral que alguna vez fue parte del problema, ya que era la dictadura perfecta. Y ahí recuerdo la primera vez que llegué a México junto con una residencia en Estados Unidos, en la casa de una familia americana, en estos intercambios que se hacían cuando era todavía estudiante, y como apadrinaban una iglesia en Sonora, en la capital Hermosillo, viajamos allá. ¿Y cuál era mi sorpresa? Que había una huelga. Y no entendía por qué era la huelga cuando todavía no se realizaban las elecciones de partido único en esa época. Era el PRI mexicano. Y la gente sabía por qué hacía la huelga, porque tenía la elección asegurada. Manuel López Obrador es quizás la última etapa de ese PRI que fue partido-estado durante 70 años, la dictadura perfecta, la llamaba Mario Vargas Llosa, junto con la experiencia del Partido Comunista Cubano y del Partido Colorado en Paraguay. Son las tres experiencias de Estado-partido. Felizmente, México ha avanzado mucho en la ruta hacia su democratización, y eso era lo que colocaba en peligro López Obrador si es que hubiera obtenido los 2/3 que antes tenía, pero que ahora lo planteó como plebiscito y que estaban en las circunstancias por las cuales estuvo el voto. Pero volvemos al tema del voto y la responsabilidad de quienes votan. La información existe y por lo tanto este tipo de caudillos
anclados en el pasado como López Obrador y que siguen obteniendo altísimas votaciones, son una expresión de los muchos problemas que tiene Latinoamérica, no solo con su pasado, sino sobre todo para construir su futuro. Soy Ricardo Israel en mis comentarios. Si le gustó, no solo compártalo, sino inscríbase por este mismo mecanismo.